Mire, hoy tenemos un tema que tiene que movernos el corazón. Y es servir a los demás. Porque si queremos parecernos a Jesús, necesitamos hacer lo que Él hizo, servir. Dentro del Evangelio, usted va a encontrar los servicios que hizo Jesús. Y hay que entender que en el tiempo que Él viene, los fariseos, los que en ese momento no eran como ahora usted los denomina, ¿no? Anteriormente, en el tiempo de Jesús, decir que uno era fariseo era algo muy especial, ¿no? Decir fariseo no era como hoy algo despectivo, era algo realmente que significaba tener un buen puesto, una buena presencia, ser respetado, porque los fariseos, muchos de ellos, eran conocedores de la ley, eran sacerdotes, hombres influyentes, hombres a quienes las personas acudían por consejos. A pesar de estar dominados por Roma, aún así, el pueblo judío iba y acudía donde ellos. Es más, los romanos hacían acuerdos con ellos porque eran los romanos los que tenían posesión sobre las tierras de Israel. Pero igual, ¿no? Habían posesionado sus tropas, su ejército, pero igual iban por los fariseos. Y el liderazgo, por mucho tiempo y hasta el día de hoy, ha sido confundido como un acto en el que yo estoy en la cima y la gente me sirve a mí por los conocimientos o por lo que yo me gané en la vida, ya sea poder económico, intelectual o social. Y se confunde muchas veces esto, que el liderazgo es para que alguien me sirva a mí y yo servirme de ellos. En la política suele suceder aquello. Pero sabe, el liderazgo y cualquier otra función dentro de la sociedad está para servir a los demás. Y el líder es el que sirve más todavía. En el tiempo de Jesús, lavar los pies, esto era un acto de servicio y estaba destinado solamente para aquellos que estaban hechos para servidumbre. Un maestro, un líder jamás de los jamases tendría que lavarle los pies a alguien. Él tenía que ser lavado sus pies. Y Jesús hace un acto que va mucho más allá. Y por eso Él menciona en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y eso iba contra toda idea de lo que era un maestro y de lo que era un rey. Porque ya dentro de su discipulado, todos ellos lo consideraban a Jesús como un rabí, como un maestro, como un líder. En Juan 13, 14, 15, usted puede leer y dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El mensaje es, no que usted vaya y lave los pies, ¿no? Como decía, sino que es el acto de servicio. Si Jesús nos sirvió a nosotros, si Jesús sirvió a sus discípulos, usted también tiene que ir y servir a sus hermanos. Jesús lavó los pies de los discípulos. El Rey de Reyes se puso de rodillas para servir. Eso no es solo humildad, eso es amor en acción. Jesús no solo nos salvó, también nos enseñó a amar sirviendo. Durante su tiempo y durante su ministerio, sus enseñanzas fueron muchas. Porque servir no nos hace menos. Servir nos hace más parecidos a Él. ¿Y cuántos de nosotros no queremos parecernos a Jesús? Yo he escuchado a cuántas personas que dicen, yo quiero ser como Jesús, pero hacen todo lo contrario. Quizás solo quieren ser como Jesús, aclamado y venerado, porque Jesús es famoso, obviamente, pero es famoso por estos actos. Y si usted quiere ser conocido, quiere parecerse a Él, entonces haga actos de perdón, de misericordia, haga actos de servicio. ¿Quiere acercarse más a Jesús? Entonces haga actos de servicio. Servir no siempre es grande ni público, ¿ah? Hay tantas maneras de servir. Servir a veces es escuchar a alguien que está en problemas. Servir es quizás darle un pequeño plato de comida a alguien. Servir es quizás ayudar a pasar a alguien en la calle que no puede. Servir quizás es acompañar a alguien. Ayudar, orar con alguien. Compartir incluso lo poco que tenemos. Hay 1001 maneras de servir. Usted puede hacerlo como usted lo desee, siempre y cuando sea para bien. En Gálatas 5:13 dice, sírvanse por amor los unos a los otros. Es un acto de servicio. ¿Por qué? Dice, hermanos,
Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Tenemos libre albedrío, somos libres. Jesucristo murió por nosotros y por nuestros pecados, pero como somos llamados a ser libres, no es el pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Mire cómo es tan sabia la palabra, hay que desglosarla cada palabra escrita, hay que desglosarla. Dice, ayúdense por amor. Esta es otra clave también. Si usted ayuda al otro, no quiere decir que va refunfuñando a ayudarle, porque alguien le envió a hacerle. Usted tiene que hacerlo por amor, los unos a los otros. Sabia es la palabra del Señor. Y servir no depende de cuánto tienes. Servir depende de cuánto amas. ¿Cuánto ama usted? ¿Cuánto amor tiene? Servir en casa, sirviendo a papá y a mamá, a los hermanos. El papá sirviendo a la esposa y a los hijos. ¿Cuánto ama usted? Servir en la iglesia si usted se congrega, y si no se ha congregado, hágalo ahora. Servir en la calle. Quizás usted es un funcionario público, necesita alguien, una ayuda. Usted puede servir ahí, si está en su posibilidad y a su alcance. Servir en la escuela, vaya a las mingas. Y si no puede, pues pague la multa, no se haga el loco. De alguna forma usted sirve. Todos estamos hechos para servir. Lo podemos hacer. En el trabajo también puede hacerlo. Ayudando a aquel amigo que recién empieza, ese colega que no sabe mucho, pero tiene todo el ánimo de hacerlo. O tenemos ese compañero que es amargado. Ayudarle con una palabra para que sea más pasivo, para que sea más dócil y no tan airado. Nos cuesta, sí. ¿Sabe? A veces yo me encuentro con gente que me recuerda a mí. Lo que hago es hablar con ellos de cómo era, quién era y cómo me afectaba mi vida y cómo resultó el ser así. Porque lo mismo le va a pasar a él. Esto es así. Usted se comporta de esta forma, el resultado será este, independientemente de quién sea. Porque no he escuchado a una persona que beba y no haya terminado sin nada. Eso es. Usted puede servir de mil y un formas. Cuando servimos, Dios se mueve en medio nuestro. Nos parecemos más a Jesús cuando servimos. ¿Sabe? La Biblia, este libro, nos muestra tantos ejemplos de servicio y nos muestra los resultados de haber hecho eso. Los actos de servicio son un aspecto fundamental en la vida cristiana, profundamente arraigado en las enseñanzas. La Biblia está repleta de instancias y exhortaciones que destacan la importancia de servir a los demás. Uno de los ejemplos más profundos de la Biblia se encuentra en el misterio de Jesucristo, efectivamente. En el Evangelio de Juan, aquí nosotros somos testigos de un acto conmovedor del servicio durante la última cena. Mire que Jesús sabía que llegaba el fin ya para él, pero aún así elige lavar los pies de los discípulos. Esto no fue solamente, como había mencionado, un acto de humildad, sino una lección sobre el servicio. En la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, desde el versículo 25 al 37, en esta parábola Jesús cuenta la historia de un hombre que fue golpeado, robado y dejado por muerto al costado del camino. Varias personas, incluyendo un sacerdote y un levita, vieron al hombre pero eligieron pasar sin ofrecer ayuda. Hay que entender esto. Los levitas, se suponía que esta tribu es una tribu de servicio, que bajo la ley de Moisés, pues ellos tenían que ayudar a las viudas, a los enfermos, pero aún así no se detuvo a ayudarlo. Y fue un samaritano, considerado un forastero y enemigo de los judíos, imagínese usted, quien se detuvo para ayudar al hombre herido. Los samaritanos, hay que ver, en ese tiempo no eran personas que realmente hacían este tipo de cosas. Haga de cuenta que hoy es alguien, no se viene a la mente, alguien que no le, una tribu que no le gusta, que es muy tacaño. Haga de cuenta que es una persona muy tacaña, muy egoísta, que lo último que haría era ayudar a alguien. Si a usted le cuentan, ¿sabe qué? ¿Le ayudó a alguien? No lo creo. Y es así como eran considerados los samaritanos, ¿no? Pero este samaritano proporcionó atención inmediata. Llevó al hombre a una posada y aseguró su recuperación continua, pagando por su estadía. ¿Sabe? Jesús usó esta parábola para enseñar que el amor y el servicio deben trascender las barreras sociales, étnicas y religiosas. Eso es lo que estaba dando a conocer cuando él decía la parábola y puso a un samaritano que ayudó a alguien desprotegido. Esto era como un chiste en esa época, es como cosa ilógica lo que está contando el maestro. Y concluyó instando a sus oyentes a ir y hacer lo mismo. Usted lo podrá ver esto en Lucas capítulo 10, versículo 37. Enfatizando que los actos de servicio son una expresión tangible de amor por nuestro prójimo.
La iglesia primitiva, como se describe en el libro de los Hechos, proporciona ejemplos adicionales del servicio comunitario. En Hechos capítulo 2, del versículo 44 y 45, describe cómo los creyentes tenían todas las cosas en común. Y miren lo que hacían en esa época. Esa época no daban el 10, ni el 20, ni el 50% de sus bienes. Dice que lo daban todo. Vendían sus posesiones y bienes y distribuían el producto a todos según la necesidad de cada uno. Esta generosidad radical y compromiso con satisfacer las necesidades de los demás fueron características distintivas de la comunidad cristiana primitiva. Lo mismo podemos ver en Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 al 7. Vemos aquí el nombramiento de los primeros diáconos para asegurar la distribución diaria de alimentos que se va a manejar de manera justa. Y esto particularmente para las viudas. Y usted dirá, ¿por qué a las viudas? Hay que entender que en esa época las mujeres tenían que someterse a sus maridos. Bueno, el día de hoy tienen que hacerlo. Pero en esa época era distinta porque una mujer no podía andar ahí sola nada más. Tenía que estar bajo la potestad, ya sea de su padre, o de su hermano, o de su marido en este caso. Pero si ya había perdido su marido y no tenía al padre, que usualmente eso pasaba y ellos morían, y su hermano quizá ya estaba casado o vivía lejos, se quedaban solas y no había quien pudiera sostener a ella. ¿Cómo poder criar a sus hijos? Se quedaban solas. Eran tiempos distintos. Entonces prácticamente se aseguraba de que estas mujeres tuvieran un techo y una comida. Hoy por hoy usted podrá ver viudas hasta con plata, pero en ese tiempo era distinto. Es por eso que de manera justa y particularmente a las viudas se les ayudaba. Este acto de servicio aseguró que las necesidades físicas de la comunidad fueran satisfechas, permitiendo a los apóstoles enfocarse en la oración y en el ministerio de la palabra. El apóstol Pablo en sus cartas frecuentemente exhorta a los creyentes a servirse unos a otros. En Gálatas lo pudimos ver. Este llamado al servicio está arraigado en la libertad que tenemos en Cristo y una expresión que nuestra fe que obra por amor. En Romanos 12:13 anima a los creyentes a contribuir a las necesidades de los santos y a practicar la hospitalidad. La hospitalidad, el cuidado de las necesidades de los hermanos en la fe y la generosidad con nuestros recursos son formas prácticas de servir a los demás. La Biblia proporciona orientación sobre la actitud y el corazón de nuestro servicio. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, Pablo escribe y dice: no hagan nada por egoísmo o vanagloria, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen solo su propio bien, sino también el de los demás. Este pasaje subraya que nuestros actos de servicio deben ser motivados por la humildad y una preocupación genuina por el bienestar de los demás, reflejando la actitud del mismo Cristo. No por vanagloria. Ahora con las redes sociales es distinto. Ahora incluso con el tema de la política, no, se ha hecho ya con otro enfoque. Y ese es el que no debemos permitir que pase. En nosotros, no que el otro no lo haga. En nosotros. Si el otro lo hace, no lo haga usted simplemente. Si el otro ya lo hizo, déjelo. A la final está, de alguna u otra manera, lo está ayudando al prójimo. Déjelo nomás que ayude. No hay problema. Porque al final es Dios que también está obrando ahí. Quizás no en él, pero sí está obrando en los que van a recibir. Usted tiene que hacerlo pareciéndose a Cristo. Con esa actitud de amor y no de vanagloria. A pesar de que su mente quisiera traicionarle ahí es donde debe orar. Santiago, el hermano de Jesús, también enfatiza la importancia de poner la fe en acción a través del servicio. En Santiago capítulo 2, versículo 14-17 dice que desafía a los creyentes al afirmar que la fe sin obras está muerta. Ilustra esto preguntando y dice: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice: vayan en paz, calientes y sancíense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Santiago deja claro que la fe genuina se demuestra a través de actos prácticos de servicio, que satisfacen las necesidades tangibles de los demás. La historia de Ruth en el Antiguo Testamento, Ruth y Boaz, que está en el libro de Ruth, una viuda moabita, eligió quedarse con su suegra Noemí y cuidarla a pesar del costo personal. La dedicación y el servicio de Ruth a Noemí son evidentes mientras espiga en los campos para proveer sus necesidades. A su vez demuestra que hay servicio a través de la bondad y protección. Esta historia ilustra bellamente cómo los actos de servicio pueden transformar vidas y cumplir los propósitos de Dios. La vida de José, a pesar de haber sido vendido como esclavo por sus hermanos,
José ascendió a una posición de gran autoridad en Egipto, gobernador del imperio de ese momento. Cuando una severa hambruna golpeó, José usó su posición para servir no solo a los egipcios, sino también a su propia familia, la que le vendió. José reconoce la mano de Dios en su viaje diciendo, en Génesis 50:20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. La vida de José demostró cómo Dios puede usar actos de servicio, incluso en circunstancias difíciles, para llevar a cabo su plan mayor. Recuerde, servir no depende de cuánto tiene, sino de cuánto ama. A veces no queremos servir porque estamos cansados, ocupados, o pensamos, ¿y yo qué gano? ¿Y yo qué gano?, preguntamos. ¿Qué hago con servir? ¿Qué voy a ganar? Al contrario, estoy perdiendo. ¿Por qué de servir? Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerde que si sirve a Cristo, que es su verdadero dueño. Eso dice Colosenses. Es increíble. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hágalo de buena gana. Su servicio, y esto va incluso cuando usted sirve, aún siendo pagado, que está en ese empleo que tiene y no le gusta y lo hace de mala gana. ¿Sabe? Esto yo ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, este es un principio, es un principio que si usted cree o no, tiene ese resultado final que le promete el Señor. Dice que aquel que sirva como si estuviera sirviendo a Jesucristo y no a la gente, Dios le dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido. A pesar de que cuando yo era adolescente tenía un trabajo y ese trabajo lo odiaba tanto, yo lo hacía de buena gana. Quizás no me gustaba el trabajo, obviamente, pero yo iba y trabajaba y lo hacía bien, lo hacía con excelencia. Por eso siempre trataron de promoverme a un mejor puesto, a pesar de que detestaba ese trabajo, pero lo hacía de buena gana. Pero servir no es perder, señores. ¿Usted qué gana? Usted gana mucho con el Señor. Y servir no es perder, es sembrar en el reino. Imagínese que cada vez que usted sirve, está sembrando en el reino del Señor, en el mejor de los reinos, en la mejor tierra, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Está sembrando usted. No está sembrando aquí, está sembrando arriba, en el reino de Él. Dice el Señor, no acumule riquezas aquí en la tierra, sino en el reino de Dios. Y usted cada vez que hace un acto de servicio está sembrando allá. El que siembra amor cosecha bendición, dice. Y recuerda, el servicio no es un castigo, es un privilegio. Hoy usted está retado a que haga una acción de servicio. Llame a alguien solo para saber cómo está. Regale un simple plato de comida. Ayude en casa sin que usted le pidan. Ore por alguien sin que usted le pida. No espere tener mucho para dar. Sirva con lo que es, con lo que tiene, y Dios hará el resto. Y recuerde que usted no estará sirviendo a un hombre, sino estará sirviendo al Señor. Y estará plantando en el reino de los cielos. Allá es donde va a servir. Oh, grandioso Dios. Eres tú que con tu palabra nos ilumina. ¿Está listo para servirle a Jesús, amigos? Nos despedimos con esta oración, si ustedes nos acompañan. Bendito Dios. Gracias por mostrarnos el valor del servicio. Oh, mi Señor, yo te quiero servir con alegría, Señor. Permíteme hacerlo, Señor. Pon en mí esos actos de servirte, Señor, sin esperar recompensa, oh Dios. Usa mis manos, mis pies, mi cuerpo, mi voz y mi tiempo para bendecir a otros, Señor. Oh, mi Señor, que el mundo vea a Cristo en mí. A ti te lo pido, te lo ruego, te suplico, Señor. En el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Gracias por acompañarnos.